El buque de guerra Vortak se alzaba sobre el pequeño buque de transporte como un gigante de metal. Dentro del estrecho calabozo, la teniente Rebecca Martínez estaba sentada con la espalda contra la fría pared y las manos apretadas en esposas de energía que zumbaban con poder. Su uniforme estaba roto, su labio sangraba y tenía sabor a cobre en la boca. Pero sus ojos todavía estaban atentos y seguían observando. La habían capturado hacía 2 días durante una operación de rescate que salió mal. Su equipo había escapado, pero ella se quedó atrás para ganar tiempo. Los soldados de Vortak la habían golpeado durante el interrogatorio, tratando de obtener información sobre posiciones militares humanas. Ella no les había dado nada excepto su nombre y rango, lo que los había enojado. El comandante Trajex era diferente de otros hackers de VA que había conocido. La mayoría de ellos eran soldados profesionales, brutales, pero que seguían algún tipo de código. Trajex fue cruel solo por serlo. Tenía 4 brazos, piel de color grisáceo y ojos como canicas negras que parecían disfrutar de su dolor. Cuando él visitó su celda esa mañana, ella supo que algo malo estaba por venir. Tu gente cree que es especial, dijo con una voz que sonaba como piedras de moler. Vienes de un mundo de gravedad extrema. Sobrevives a heridas que matarían a la mayoría de las especies. ¿Crees que eso te hace superior? Se inclinó hacia él, con el aliento oliendo a azufre. Hoy les mostraré a los de tu especie lo que les sucede a quienes se resisten al imperio. Ahora la estaban arrastrando por los pasillos del barco. 2 guardias la sujetaron de los brazos y sus garras se hundieron en sus hombros. Otros miembros de la tripulación se detuvieron a observarlos mientras pasaban. Algunos parecían curiosos, otros incómodos. Un joven soldado de Vortak miró hacia otro lado como si no pudiera soportar ver lo que estaba a punto de suceder. Llegaron a la cámara de aire. Era una gran habitación circular con puertas gruesas en un extremo y un panel de control cubierto de símbolos extraterrestres en el otro. A través de la pequeña ventana de la puerta exterior, Rebecca podía ver las estrellas. Hermoso y frío e interminable. Trlex estaba esperando allí junto con una docena de otros oficiales. Esto no fue solo una ejecución. Fue un espectáculo. Un mensaje para cualquiera que pueda pensar en resistirse. La teniente Rebecca Martínez anunció Trajex en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar. Se le ha declarado culpable de crímenes contra el Imperio Vortak. Tu sentencia es muerte por exposición al vacío. Que vuestro destino sirva de advertencia a todos los que se oponen a nosotros. El corazón de Rebecca latía con fuerza, pero ella mantuvo su rostro inexpresivo. Ella no le daría la satisfacción de ver su miedo. Ella sabía que esto era una posibilidad cuando se unió al cuerpo de defensa. Todo soldado sabía que el espacio era el enemigo más peligroso de todos. Pero había algo que no sabían. Algo que no le había dicho a nadie durante el interrogatorio, incluso cuando el dolor había sido peor. 3 meses antes de su captura, se había ofrecido como voluntaria para un programa experimental. Lo llamaron Proyecto Titán. Los científicos le habían inyectado millones de máquinas microscópicas, nanitos diseñados para activarse durante emergencias extremas. La tecnología era completamente nueva y apenas había sido probada. Solo 50 soldados de todo el cuerpo de defensa habían recibido el tratamiento. La directora del programa, Dra. Patricia Hayes, había sido honesta sobre los riesgos. No sabemos si funcionará, dijo durante la sesión informativa. Los nanitos están diseñados para mantenerte con vida en situaciones que normalmente serían fatales. Frío extremo, exposición al vacío, radiación, pero solo los hemos probado en simulaciones. Si aceptas esto, podrías estar salvando tu vida o podrías estar apuntándote a una muerte peor. Rebecca se había apuntado de todos modos. Siempre había sido de las que se ofrecían voluntarias primero y preguntaban después. Ahora, mientras los guardias la empujaban hacia la esclusa de aire, se preguntaba si el Dr. Hayes tenía razón al preocuparse.
Se suponía que los nanitos se activaban automáticamente cuando su cuerpo detectaba vacío. Pero ¿y si no lo hacían? ¿Y si fallaban? Moriría en segundos. Su sangre hervía, sus pulmones explotaban, su cuerpo se congelaba. La puerta interior de la esclusa se abrió con un siseo. Los guardias la arrojaron adentro bruscamente. Se tambaleó, pero logró mantenerse en pie. Las esposas de energía seguían activas, manteniendo sus manos atadas a la espalda. Srow se acercó a la ventana, su rostro visible a través del grueso cristal. Sonreía, mostrando hileras de dientes afilados. Levantó una mano y señaló el panel de control. «Adiós, humano», dijo. Su voz sonó distorsionada y metálica por un altavoz. «Mueres sabiendo que tu muerte no significa nada». La puerta exterior comenzó a abrirse. Rebecca podía oír que el aire empezaba a salir, un sonido que se hacía cada vez más fuerte. La temperatura bajó instantáneamente. Se formó escarcha en las paredes. Sus oídos se taparon dolorosamente. Esto fue todo. El momento entre la vida y la muerte. La puerta se abrió por completo y el vacío la agarró como una mano gigante, arrastrándola hacia la oscuridad infinita. Lo último que vio fue la sonrisa satisfecha de Trlex antes de que la nave se convirtiera en un punto de luz distante. El frío la golpeó como un golpe físico. Sus pulmones intentaron exhalar, pero no había aire. Sentía como si su piel estuviera siendo apuñalada con 1000 agujas. La diferencia de presión la hacía sentir como si la aplastaran y la estiraran al mismo tiempo. Y entonces, en lo más profundo de su cuerpo, algo se activó. Los nanitos se despertaron todos a la vez, inundando su torrente sanguíneo. El dolor empeoró. Tanto peor que quería gritar pero no pudo. Su visión se volvió blanca, luego roja, luego negra. Su piel comenzó a cambiar, endureciéndose hasta convertirse en algo parecido al cristal. Sus células se reestructuraron. Su sangre se espesó. Su corazón se desaceleró hasta casi cero. Las esposas de energía diseñadas para sujetar carne y hueso se agrietaron bajo la presión de su cuerpo en transformación y flotaron en el espacio. Rebecca Martínez estaba muriendo y renaciendo al mismo tiempo. Los nanitos no solo la mantenían con vida, la estaban transformando en algo nuevo. Algo que pudiera sobrevivir donde nada debería. Ella se tambaleó por el vacío, consciente pero apenas, consciente de las estrellas distantes y de la nave cada vez más pequeña. Dentro de esa nave, Trajex y sus soldados estaban celebrando. Creyeron que habían ganado. No tenían idea de lo que acababan de crear. Rebecca flotaba en la oscuridad, su cuerpo ya no era enteramente humano. El tiempo no significaba nada aquí afuera. No podía decir si habían pasado horas o días. Su nueva forma no necesitaba oxígeno, no necesitaba calor. Los naanitas la habían convertido en algo entre una persona y una máquina, algo que podía existir en el frío vacío del espacio. Pero ella todavía estaba consciente, todavía pensaba, y eso era casi peor que la muerte. Su piel cristalina se había endurecido formando una capa protectora, lo suficientemente transparente como para que pudiera ver a través de ella, pero lo suficientemente resistente para soportar la presión del espacio. Sus ojos también habían cambiado, adaptándose para ver en longitudes de onda que los humanos normalmente no podían. Podía ver la radiación de estrellas distantes, las débiles estelas de las naves que pasaban, incluso las firmas electromagnéticas de estaciones espaciales cercanas, y podía ver datos. Esa fue la parte más extraña. Cuando una nave patrulla Vortak pasaba a pocos kilómetros de ella, podía ver las transmisiones de radio que provenían de ella, como corrientes de luz de colores. Su cerebro transformado procesaba señales electrónicas de la misma manera que los ojos normales procesan la luz. Los nanitos la habían convertido en una antena viviente. Cada frecuencia militar, cada mensaje codificado, cada señal de comando que pasaba cerca de ella quedaba registrada en su sistema nervioso reestructurado. Estaba absorbiendo información sin siquiera intentarlo. El día 23,
Según su reloj interno que de alguna manera todavía funcionaba, un barco finalmente se acercó lo suficiente como para notarla. Era un transporte civil, una vieja y destartalada nave llamada Estrella Errante. La tripulación estaba formada por rescatistas, gente que se ganaba la vida recogiendo escombros y cargamentos abandonados de antiguos campos de batalla. Su operadora de escáner era una joven llamada Dana Price, humana como Rebecca, que había dejado la Tierra hacía 5 años para ganar dinero en las colonias exteriores. Cuando vio la lectura en su pantalla, pensó que el equipo estaba roto. «Capitán, estoy detectando algo extraño», gritó Dana. «Firmas biológicas y mecánicas en el mismo objeto. Emite calor, pero también se lee como materia inerte. Eso no tiene sentido». El capitán Torres, un veterano de pelo gris y ojos sospechosos, vino a mirar. Estudió la pantalla durante un largo rato y luego negó con la cabeza. «Probablemente solo interferencia. Estamos cerca del sector Helión. Hay mucha radiación extraña aquí». «No, señor. Esto es diferente. Sea lo que sea, se desplaza en una trayectoria directa desde la zona de batalla de hace 3 semanas. La misma batalla donde Borg-Hack ejecutó a esos prisioneros humanos». Eso llamó la atención de Torres. La historia se había extendido por todas las estaciones y colonias. El Borg-Hack había espaciado a una docena de humanos capturados, arrojándolos por esclusas de aire como táctica de terror. No se han recuperado cadáveres. Todos asumieron que se habían alejado demasiado o que habían sido destruidos por los escombros. «Subidlo a bordo», dijo Tauro en voz baja. «Cuídenlo con cuidado. Si es un cuerpo, le daremos un entierro digno. Se lo merecen». Las puertas de la bodega de carga se abrieron y el brazo mecánico de la nave se extendió, guiado por las manos firmes de Dana. Cuando el brazo hizo contacto con la forma cristalina de Rebecca, ella lo sintió. Realmente sintió el metal tocándola, sintió la corriente eléctrica corriendo a través de la maquinaria. Fue como estrecharle la mano al propio barco. La metieron en la bodega de carga y la presurizaron. La tripulación se reunió, mirando fijamente la cosa imposible que habían recuperado. Parecía una estatua hecha de hielo, vagamente con forma humana, pero cubierta de patrones geométricos que reflejaban la luz de maneras extrañas. ¿Es eso una persona?, preguntó Jackson Lee, el ingeniero del barco. Era un hombre nervioso, siempre preocupado de que las cosas salieran mal. Ahora mismo. Sus instintos le gritaban que esto estaba muy mal. Dana se acercó lentamente, sosteniendo un escáner médico. Las lecturas le hicieron temblar las manos. «Está vivo, capitán. Esta cosa está viva. La frecuencia cardíaca es de un latido cada 2 minutos. La actividad cerebral está presente, pero opera a frecuencias que nunca antes había visto. La temperatura corporal está cerca de 0, pero no congelada. Esto es imposible. Llévelo a la enfermería», ordenó Torres. «Y alguien llamado Dr. Patel». El Dr. Amit Patel era el oficial médico del barco, aunque llamarlo médico fue generoso. Había sido enfermero en la Tierra antes de que le suspendieran la licencia por beber en servicio. Aquí en las colonias, nadie hacía demasiadas preguntas sobre las credenciales. Ahora estaba sobrio, lo había estado durante 3 años, pero nunca había visto algo así. Colocaron el cuerpo de Rebecca en la cama médica. Patel realizó todos los análisis que tenía. Entonces notó algo. La capa cristalina se estaba retrayendo, comenzando por las extremidades y avanzando lentamente hacia adentro. Increíblemente lento. La figura se iba haciendo más humana. «Todos atrás», dijo Patel con voz tensa. «Sea lo que sea, está cambiando». Tardaron 6 horas. La tripulación se turnó para observar, fascinada y horrorizada. El cristal se derritió como hielo, revelando piel pálida debajo. Se vio cabello castaño oscuro y enmarañado. Dedos emergieron del caparazón, luego manos, luego brazos. Cuando la cara de Rebecca finalmente se aclaró, Dana jadeó. «La conozco.
Ese es el teniente Martínez. Se informó que fue asesinada hace 3 semanas. Vi la foto de su servicio en los feeds conmemorativos. Los ojos de Rebecca se abrieron. Todavía eran ligeramente diferentes, con un leve brillo en lo profundo de las pupilas, pero eran innegablemente humanos e innegablemente conscientes. Ella intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Parecía como si no lo hubiera usado en años. Patel rápidamente se llevó agua a los labios. Bebía. Desesperadamente, tosiendo y escupiendo. ¿Dónde estoy? Ella finalmente logró graznar. Estás a bordo del Wandering Star, dijo Torres, dando un paso adelante. Te encontramos flotando en el espacio. Teniente Martínez. Se informó que usted estaba muerto. Los Vortax dijeron que te ejecutaron. Lo intentaron, susurró Rebecca. Su voz estaba áspera, dañada por semanas de no ser utilizada. Me echaron por una esclusa de aire. Pensaron que moriría. Deberías haber muerto, dijo Patel sin rodeos. Nadie sobrevive a la exposición al vacío durante más de unos minutos. Estuviste allí durante 3 semanas. Rebecca se sentó lentamente, probando su cuerpo. Todo parecía extraño, como si llevara ropa que no me sentaba bien. Tenía naites, tecnología militar experimental. Proyecto Titán. Se activaron cuando hice vacío. Me cambió, me mantuvo vivo. Ella bajó la mirada hacia sus manos, flexionando sus dedos. Ahora parecían normales, pero aún podía sentir la diferencia. Podía sentir los sistemas eléctricos de la nave que la rodeaba, sentir los datos fluyendo a través de los cables en las paredes. El truco de Bort, dijo, y su voz se hizo más fuerte. Durante esas 3 semanas, absorbí sus transmisiones. Cada frecuencia militar que pasaba cerca de mí quedaba grabada. Tengo sus códigos de comando, sus frecuencias tácticas, posiciones de la flota, todo. La habitación quedó en silencio. Todos entendieron lo que eso significaba. Desecharon a alguien peligroso, continuó Rebecca, con una fría sonrisa formándose en sus labios. Y ahora estoy suelto en su territorio con todos sus secretos en mi cabeza. Cometieron un gran error. Ella miró a Tauro. Necesito contactar al Comando de Defensa de la Tierra y luego necesito su ayuda para llegar a un lugar con mucha presencia militar de Vorthak. ¿Quieres volver? Jackson preguntó incrédulo. Intentaron matarte. La sonrisa de Rebecca se hizo más amplia, aunque no había humor en ella. Exactamente. Lo intentaron, pero todavía estoy aquí y ahora es mi turno. El capitán Torres aceptó ayudar, pero solo después de hacerle prometer a Rebecca que no haría que mataran a su tripulación. La estrella errante cambió de rumbo y se dirigió hacia el borde exterior donde se escondían los combatientes de la resistencia humana. Rebecca pasó el viaje recuperándose y probando sus nuevas habilidades. Descubrió que podía tocar cualquier dispositivo electrónico e interactuar con él directamente. Cuando colocó su mano sobre la computadora de navegación de la nave, pudo ver todo el mapa estelar en su mente y sentir los datos fluyendo como agua a través de su conciencia. Jackson, la ingeniera, casi sufrió un ataque cardíaco cuando arregló un relé de potencia que funcionaba mal simplemente tocándolo. Eso no es posible, seguía diciendo. Ni siquiera abriste el panel. Acabas de tocarlo. Puedo sentir los circuitos, explicó Rebecca. Es como la diferencia entre ser ciego y poder ver. Antes, necesitaba herramientas y pantallas para interactuar con las máquinas. Ahora puedo simplemente meter la mano y arreglar lo que está roto. Dana estaba más fascinada que asustada. Pasó horas haciéndole preguntas a Rebecca y tomando notas. Los militares van a querer estudiarte. Lo sabes, ¿verdad? Podrán estudiarme después de que ganemos esta guerra, dijo Rebecca. En este momento soy más útil como arma que como experimento de laboratorio. 5 días después, llegaron a la base del asteroide donde operaban el sargento Michael Connor y su célula de resistencia. Mike había sido amigo de Rebecca desde el entrenamiento básico hace 7 años.
Habían servido juntos en 3 misiones antes de que Rebecca se ofreciera como voluntaria para la unidad de operaciones especiales que finalmente condujo a su captura. Cuando el Wandering Star atracó, Mike estaba esperando en la bahía de aterrizaje con su equipo. Era un hombre alto, de piel oscura y con una cicatriz en la frente de una batalla anterior. Cuando vio a Rebecca caminando por la rampa, viva y moviéndose, se quedó allí parado con la boca abierta. «Becky». Su voz se quebró. «Dijeron que estabas muerto. Celebramos un servicio conmemorativo. Di un discurso. Perdón por arruinar tu panegírico», dijo Rebecca con una sonrisa cansada. «Pero aparentemente soy difícil de matar». Mike cruzó la distancia entre ellos en 3 largos pasos y la abrazó con fuerza. Por un momento, Rebecca se sintió normal de nuevo. Ni un arma transformada, ni un experimento científico desaparecido, ¿verdad? Solo un soldado reencontrado con un viejo amigo. ¿Cómo? Mike preguntó cuando finalmente lo soltó. El informe decía que el vórtice te había espaciado. Sin traje, no hay oportunidad. ¿Cómo estás aquí? Rebecca lo explicó todo. Los Nayitas, la transformación, las 3 semanas en el vacío, los datos que había absorbido. El equipo de Mike se reunió para escuchar. Eran 12 en total. Todo lo que quedaba de lo que una vez fue una compañía completa. El hacker board había estado ganando esta guerra lenta pero seguramente, haciendo retroceder a la humanidad sistema por sistema. Entonces, ¿estás diciendo que tiene sus códigos de comando?, preguntó la soldado Jessica Thompson, especialista técnica del equipo. Era joven, quizá de 22 años, con el pelo rojo recogido en un moño apretado, como si tuviera acceso real a su red militar. «No solo códigos», dijo Rebecca. «Absorbí 3 semanas de sus transmisiones. Movimientos de flotas, rutas de abastecimiento, protocolos de seguridad. Todo está aquí». Ella se dio un golpecito en la sien. «Solo necesito una terminal para acceder correctamente». Los ojos de Jessica se iluminaron. «Oh, necesitamos hablar ahora mismo. Venga conmigo». El laboratorio tecnológico era una sala de almacenamiento reconvertida, llena de equipos recuperados y sistemas improvisados. Jessica era claramente una especie de genio, teniendo en cuenta que había logrado mantener todo funcionando con casi ningún recurso. Ella acercó una silla para Rebecca frente a la computadora principal. «Está bien, muéstrame lo que puedes hacer», dijo Jessica. Rebecca colocó la palma de la mano sobre la consola. Inmediatamente, los datos comenzaron a fluir por las pantallas. Frecuencias militares, claves de cifrado, horarios de patrullaje, manifiestos de suministros. La información fluyó como si se hubiera roto una presa. Jessica comenzó a escribir frenéticamente, tratando de mantener el ritmo. «Esto es increíble. Se trata de 2 años de recopilación de inteligencia en una sola descarga. ¿Sabes qué podemos hacer con esto? Ganar», dijo Rebecca simplemente. «Por fin podemos empezar a ganar». Pasaron la semana siguiente planeando. La información de Rebecca reveló una debilidad importante en la cadena de suministro del hackeo de Bort. Había un depósito en Creas 4, una pequeña luna que servía como centro logístico para 3 grupos de batalla enteros. Estaba fuertemente defendida, pero no tanto como debería porque los Vortak asumieron que su ubicación era secreta. «Los atacamos ahí. Paralizamos sus operaciones en todo este sector», explicó Mike, señalando la pantalla holográfica. «Pero no va a ser fácil. Tienen defensas automatizadas, torres de vigilancia, patrullas. Incluso con el factor sorpresa, un asalto frontal sería un suicidio». «¿Quién habló de un asalto frontal?», preguntó Rebecca. Hizo un zoom sobre la disposición de las instalaciones. «No necesito asaltarla. Solo necesito tocarla». Eso captó la atención de todos. Toda la instalación funciona con una red informática centralizada. Rebecca continuó. «Seguridad, soporte vital, defensas automatizadas.
Todo se conecta al centro principal. Si puedo acceder físicamente a cualquier parte de esa red, puedo tomar el control de todo el sistema. Primero tendrías que entrar, dijo el cabo Vincent Hayes, el experto en demoliciones del equipo. Era escéptico con todo, lo que lo hacía bueno en su trabajo. Tienen escáneres en cada entrada. Te detectan antes de que te acerques. No si no uso las entradas, dijo Rebecca. Mostró una vista exterior de las instalaciones. El edificio tiene conductos de mantenimiento para reparaciones. Son demasiado pequeños para una entrada normal, así que no están tan vigilados, pero ya no necesito mucho espacio. Los nayitas me dan más flexibilidad que antes. Mike estudió el plan, buscando fallos. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero lo haremos con inteligencia. Jessica y Vincent me acompañan como refuerzos. Nos quedamos en órbita y monitoreamos las comunicaciones. Si algo sale mal, los rescatamos de inmediato. Nada va a salir mal, dijo Rebecca con una confianza que no sentía del todo. 3 días después, la estrella errante los dejó en el límite del sistema CREAS 4. El capitán Torres se negó a pagar por el transporte. Solo gana esta guerra, dijo. Eso será suficiente. El equipo de Mike usó una lanzadera robada para acercarse a la luna. Códigos del transpondedor cortesía de la inteligencia descargada por Rebecca. Aterrizaron en el lado oscuro, lejos de las instalaciones principales. Rebecca se puso el traje, aunque en realidad ya no lo necesitaba. Era más por las apariencias que por sobrevivir. La caminata por la superficie lunar duró 2 horas. La instalación se alzaba ante nosotros. Un enorme complejo de edificios interconectados y pistas de aterrizaje. Naves iban y venían, transportando suministros al frente. Cientos de soldados Vortax se movían como hormigas, completamente ajenos al peligro que se avecinaba. Rebecca encontró el conducto de mantenimiento exactamente donde indicaba el esquema. Tenía apenas medio metro de ancho, destinado a drones de reparación, no a personas. Se quitó el casco y empezó a meterse dentro. Esto es una locura, murmuró Vincent en la calma. Vas a arrastrarte por ahí. Mírame, respondió Rebecca. El conducto era estrecho, incómodo y oscuro. Pero Rebecca podía ver perfectamente. Su visión mejorada atravesaba la oscuridad. Podía sentir los sistemas eléctricos en las paredes a su alrededor, percibir los datos fluyendo por los cables de fibra óptica. Era como nadar en un océano de información. 20 minutos de gateo la llevaron a una caja de conexiones. Perfecto. Retiró el panel de acceso y puso ambas manos sobre los circuitos expuestos. Y entonces se dejó caer en el sistema. Fue como sumergirse en aguas profundas. La red de las instalaciones se abrió. A su alrededor. Sistemas de seguridad vastos y complejos, controles ambientales, defensas automatizadas, redes de comunicación. Podía verlo todo, sentirlo todo, controlarlo todo. Estoy dentro, susurró. Luego se puso a trabajar. Las cerraduras de las puertas se desactivaron en los barracones, atrapando a los soldados del vórtice dentro de sus propios aposentos. Las torretas automatizadas giraron, apuntando a las torres de vigilancia en lugar del perímetro. El soporte vital se apagó en las secciones militares, mientras que permaneció activo en los complejos de prisioneros. Las propias defensas de la instalación se volvieron contra sus defensores. Las alarmas comenzaron a sonar, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los prisioneros, 200 humanos que habían estado esperando su ejecución, encontraron las puertas de sus celdas abiertas. Salieron a los pasillos, abrumando a los pocos guardias que no estaban atrapados ni bajo el fuego de sus propios sistemas de seguridad. Rebecca emergió del conducto de mantenimiento para encontrarse con el caos. Había prisioneros liberados por todas partes, algunos llorando, otros vitoreando, todos vivos gracias a lo que ella había hecho. Caminó tranquilamente hacia la oficina del comandante y accedió a su terminal personal.
Dejó un simple mensaje en todas las pantallas de las instalaciones. Me lanzaste al espacio. Grave error. La teniente Rebecca Martínez aún respiraba. La liberación de Crevice 4 conmocionó a la galaxia. La noticia se extendió rápidamente por las colonias exteriores. Un solo soldado humano, supuestamente ejecutado por los Vortak, había liberado a 200 prisioneros y paralizado un importante centro de suministro sin disparar un solo tiro. Las historias crecían con cada relato, convirtiéndose en leyendas. Algunos decían que podía atravesar paredes. Otros afirmaban que podía controlar naves con la mente. La verdad era bastante extraña sin exagerar, pero a Rebecca no le importaban los mitos. El miedo también era un arma. Y ahora mismo, los Vortak estaban aprendiendo a temer su nombre. Pero Rebecca sabía que una victoria no era suficiente. El Imperio Vortak controlaba docenas de sistemas, comandaba miles de naves y llevaba siglos conquistando mundos. Los había avergonzado, los había herido, pero no los había vencido. Todavía no. Necesitaba más recursos, mejor apoyo, y sabía exactamente dónde conseguirlo. La defensa de la Tierra. El crucero Defiant patrullaba la frontera del espacio humano cuando algo imposible apareció en sus sensores. Un objeto que se acercaba desde el espacio abierto. Sin rastro de calor, sin señal de la nave, moviéndose por sí solo. Entonces llamó a su pasillo. En realidad, llamó como si alguien estuviera envolviendo una puerta. La capitana Jennifer Walls estaba en sus aposentos cuando el oficial de guardia la llamó al puente. Al llegar, encontró a su tripulación mirando incrédula las imágenes de la cámara exterior. Una figura con un uniforme militar dañado flotaba fuera de la nave, agarrada con indiferencia a un asidero de mantenimiento. La figura saludó a la cámara. Es una persona, dijo el teniente Kevin Foster, el oficial táctico. Su voz estaba apagada por la sorpresa. Es una persona en él. Espacio abierto sin traje. Llévenla adentro, ordenó Jennifer. Y que alguien averigüe quién es antes de que decida si estamos ante una amenaza o un milagro. Trajeron a Rebecca por la esclusa de aire de emergencia. Entró en la nave goteando refrigerante por el orificio externo, con aspecto completamente tranquilo a pesar de haber viajado a través del vacío. La mitad de la tripulación se había reunido para ver a la mujer que podía respirar. Capitán Walls, dijo Rebecca, haciendo un saludo que probablemente fue reglamentario en su momento, pero que parecía extraño dadas las circunstancias. Teniente Rebecca Martínez, número de serie 7743 Delta. Morí hace 3 meses. Ahora he vuelto y necesito su ayuda. Jennifer era una veterana de 20 años, había combatido en 4 enfrentamientos importantes y se enorgullecía de mantener la calma bajo presión. En ese momento, sentía como si su cerebro intentara reiniciarse. Martínez, tú fuiste quien atacó a Crevice 4. Inteligencia dijo que fuiste asesinado por el ataque Vort. Se esforzaron mucho, dijo Rebecca. No lo lograron. Mire, sé que esto es extraño, pero necesito recursos. Naves, personal, inteligencia, apoyo. El UVEAC está trabajando a toda máquina ahora mismo intentando averiguar qué pasó. Si los atacamos de nuevo pronto, golpéenlos con fuerza. Podemos cambiar el rumbo de esta guerra. ¿Quiere que le dé un crucero militar?, preguntó Jennifer con voz aguda. ¿Basado en qué? En una historia sobre Knights y supervivencia en el vacío. Por todo lo que, ya sabes, eres un truco de Akeo Bort. Una especie de diseño sintético para infiltrarse en nuestras fuerzas. Rebecca lo esperaba. Se acercó a la terminal principal del Brieg y la tocó. Inmediatamente, todas las pantallas se iluminaron con información clasificada. Posiciones de la flota, códigos de seguridad, protocolos de comando, cosas a las que solo alguien con la mayor autorización debería poder acceder. No pido caridad, dijo Rebecca. Te ofrezco la oportunidad de ganar. Tengo 3 meses de inteligencia de Akeo Bort en mi cabeza. Puedo interactuar con cualquier sistema informático.
Puedo sobrevivir a entornos que matarían a cualquiera. Soy una capitana de armas. La pregunta es si me vas a usar o me vas a destruir. Jennifer miró fijamente los datos que inundaban sus pantallas. Si esto fuera real, si incluso la mitad de lo que afirmaba esta mujer fuera cierto, podría cambiarlo todo. Pero también era la locura más grande que Jennifer había oído en su vida. Muéstrame, dijo Jennifer finalmente. Demuestra que puedes hacer lo que dices y luego hablaremos de recursos. Durante la semana siguiente, Rebecca hizo exactamente eso. Ayudó a actualizar los sistemas de Defiance, interactuando directamente con la computadora de la nave para optimizar todo, desde la puntería de las armas hasta la eficiencia de los motores. Demostró su habilidad para hackear las comunicaciones de Vortak, extrayendo información en tiempo real de las transmisiones enemigas, y sobrevivió a una prueba en la que abrieron una esclusa de aire mientras estaba dentro solo para demostrar que realmente podía manejar el vacío. La tripulación pasó de desconfiar a creer. Jennifer pasó de escéptica a estratégica. De acuerdo, dijo el capitán durante una reunión privada en su sala de preparación. Estoy convencida. ¿Cuál es tu plan? Rebecca extendió un mapa estelar holográfico. Los Vortak están movilizando fuerzas para proteger sus líneas de suministro. Esperan que ataquemos objetivos logísticos, así que no lo hacemos. En su lugar, atacaremos el comando y control. Hay una estación espacial llamada Tyros 9, con coordenadas aquí. Es un centro de interrogatorio donde procesan prisioneros de alto valor. Mi antiguo captor, el comandante Trajex, la dirige. Jennifer vio la mirada en los ojos de Rebecca. Esto no era solo estrategia. Era personal. ¿Quieres venganza?, dijo Jennifer. Yo quiero justicia, corrigió Rebecca. Pero sí, también es personal. Trajex ha torturado y asesinado a cientos de prisioneros humanos. Es un criminal de guerra. Y su estación es un símbolo del poder de los Vortak en este sector. La derribamos. Les demostramos que no son intocables. La estación está fuertemente defendida, dijo Jennifer, estudiando los planos, las naves de guardia, las armas automatizadas, todo. También está conectada a la red militar de los Vortak, replicó Rebecca. Lo que significa que puedo acceder a ella. Acércame lo suficiente. Tocar el casco y puedo desactivar sus defensas desde dentro. Tu tripulación se encarga de las naves de guardia mientras yo libero a los prisioneros antes de que lleguen los refuerzos. Jennifer lo pensó un buen rato. Era arriesgado. Si las cosas salían mal, podría perder su nave y su carrera. Pero si funcionaba, asestarían un duro golpe a un enemigo que llevaba demasiado tiempo ganando. Lo hacemos a mi manera, dijo Jennifer. Mi tripulación, mi nave, mis reglas. Tú eres el especialista, pero yo estoy al mando. Entendido. Entendido. Rebecca asintió. El ataque a Tyros 9 ocurrió 4 días después. El Defiant se acercó disfrazado de transporte de suministros usando credenciales robadas que Rebecca había obtenido de comunicaciones interceptadas. Se acercaron a 10 kilómetros antes de que los sensores de la estación detectaran el engaño. Para entonces, ya era demasiado tarde. Rebecca ya había abandonado la nave, nadando por el espacio como un buceador en el agua. Llegó al casco de la estación y presionó ambas palmas contra el metal. Su conciencia se sumergió en la red, moviéndose más rápido de lo que cualquier hacker podría seguir. Las torretas de defensa se desconectaron. Los escudos parpadearon y murieron. Las esclusas de aire se sellaron, atrapando a las fuerzas de seguridad de Vortak en sus salas de preparación. Los propios sistemas de la estación se volvieron contra su tripulación, controlados por un fantasma que no podían ver ni detener. Dentro de su centro de mando, Trajex observó cómo sus pantallas mostraban mensajes de error. No entendió qué estaba sucediendo hasta que todas las pantallas de la sala mostraron el mismo mensaje. ¿Te acuerdas de mí? Entonces se apagaron las luces. Se activó la energía de emergencia. Todo se tiñó de rojo.
Y allí, de pie en la puerta que debería haber estado cerrada, estaba la teniente Rebecca Martínez. Trajex alargó la mano para su arma, pero ésta salió volando de su funda antes de que la tocara. Rebecca la había magnetizado a distancia. Otro engaño que permitían los intrusos. Caminó hacia él lentamente, y con cada paso, la estación obedecía su voluntad. Las puertas se sellaron tras ella. La temperatura bajó. La gravedad fluctuó, haciendo tambalear al comandante Bort. «Me lanzaste al espacio», dijo Rebecca en voz baja. «Sonreíste mientras lo hacías. Creíste que me habías matado y que le habías dado a la humanidad una lección de resistencia». Trlex se apoyó en su consola, con los 4 brazos levantados a la defensiva. «Se supone que estás muerto. Se supone que lo estás». Rebecca asintió. «Pero los humanos son difíciles de matar, comandante. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Y lo más importante, recordamos. Ella no lo mató. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, lo dejó vivo y humillado, encerrado en su propio brig, mientras liberaba a todos los prisioneros de la instalación. Fin. 400 almas, humanas y no humanas, personas que el Bort Hack había estado torturando para obtener información. Mientras la Defiant se alejaba con los prisioneros liberados, Rebecca dejó un último mensaje en la pantalla principal de la estación para cuando llegaran los refuerzos Vortak. Un humano lo hizo. Imaginen lo que sucede cuando más de nosotros decidimos contraatacar. La caída de Tyros 9 rompió algo en el Imperio Vortak. Durante 300 años, habían conquistado mundo tras mundo, especie tras especie, sin perder jamás, sin retirarse jamás. Ahora, un solo humano los hacía parecer débiles. Todas las cadenas de noticias de la galaxia cubrían la historia. La mujer que sobrevivió a la ejecución, el fantasma que caminó por el espacio, el soldado que convirtió las estaciones enemigas en prisiones para su propia gente. Rebecca Martínez se convirtió en la persona más buscada del espacio UVEAC. Pusieron un precio por su cabeza que valía más que algunos planetas. 50 naves de guerra fueron retiradas de zonas de combate activas con una sola misión: encontrarla y eliminarla. Los canales de propaganda del Imperio la llamaban terrorista, demonio, una enfermedad que debía ser erradicada. Pero en los mundos y colonias humanas, la llamaban heroína. Los niños la dibujaban flotando en el espacio, luchando contra extraterrestres con las manos desnudas. Los soldados se ofrecían como voluntarios para misiones peligrosas con la esperanza de ser como ella. La foto de su antiguo uniforme aparecía en carteles de reclutamiento con la leyenda: «Intentaron expulsarnos. Regresamos más fuertes». La propia Rebecca estaba agotada. Los nayitas mantuvieron su cuerpo funcionando mucho más allá de los límites humanos normales. Pero esto tuvo un costo. Ella apenas dormía más. La comida sabía a ceniza. A veces se miraba al espejo y apenas reconocía el rostro que la miraba. La mujer que había sido antes de la esclusa de aire parecía un recuerdo lejano. Alguien que murió en el vacío y nunca regresó. La capitana Jennifer Walls notó los cambios. Después de un mes de operaciones a bordo del Defiant, llamó a Rebecca a sus aposentos para una conversación privada. «Estás presionando demasiado», dijo Jennifer mientras servía 2 vasos de whisky. Le ofreció uno a Rebecca, quien lo tomó pero no bebió. «He visto soldados agotarse antes. Estás mostrando las señales». «Estoy bien», dijo Rebecca automáticamente. «No duermes. Apenas comes. Ayer, te conectaste a la computadora de la nave durante 6 horas seguidas sin descanso. Eso no está bien. Es obsesión». Jennifer dio un sorbo a su bebida. «¿Qué pasa cuando finalmente bajas el ritmo? Cuando la guerra termina y ya no tienes una misión». Rebecca miró el whisky en su vaso. El líquido ámbar reflejó la luz, recordándole algo humano, algo normal. «No sé si me espera una vida normal. Mira en lo que me he convertido. No soy completamente humana. No soy completamente máquina. Soy algo intermedio.
Algo que los militares crearon para sobrevivir. Tal vez solo sirvo para luchar ahora. Eso no es cierto, dijo Jennifer con firmeza. Sigues siendo una persona, alguien que toma decisiones. Esta guerra terminará tarde o temprano, y cuando lo haga, tendrás que descubrir quién es Rebecca Martínez más allá de ser un arma. Antes de que Rebecca pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. Ambos oficiales corrieron al puente donde el teniente Kevin Foster estaba coordinando el control de daños. El grupo de batalla Vortak acaba de salir del hiperespacio, informó Kevin. 12 naves, incluyendo un Dreadnought. Nos tienen rodeados y nos llaman. Preguntan específicamente por la teniente Martínez. Jennifer y Rebecca intercambiaron miradas. Era el momento. El Imperio finalmente había comprometido suficientes fuerzas para intentar capturarnos. Hazlos pasar, ordenó Jennifer. La pantalla principal se encendió, mostrando a un almirante Vortak con una armadura ornamentada. Rebecca reconoció la insignia de rango. Era el almirante Krenios, uno de los comandantes militares de mayor rango del Imperio. Su presencia aquí significaba que esto era importante. Capitán Walsh. La voz del almirante sonaba sorprendentemente tranquila. No tenemos nada en contra de usted ni de su tripulación. Entregue a la humana llamada Rebecca Martínez y podrá irse ilesa. Si se niega, destruiremos su nave. Sabe que no puedo hacer eso, respondió Jennifer. Entonces elige la muerte para su tripulación. El almirante se inclinó hacia adelante. Martínez, sé que puede oírme. Ha causado daño significativo a las operaciones imperiales. Has avergonzado a nuestro liderazgo militar, pero la resistencia continua es feudal. Te atraparemos tarde o temprano. Ríndete ahora y te prometo una muerte rápida. Continúa esta guerra y te haremos sufrir antes del final. Rebecca dio un paso al frente para que el almirante pudiera verla con claridad. Ya intentaste matarme una vez. ¿Recuerdas? Me arrojaste por una esclusa de aire. ¿Cómo te salió eso? La expresión del almirante se ensombreció. Eres una sola persona. Somos un imperio de miles de millones en cientos de mundos. No puedes ganar. Tal vez no, admitió Rebecca. Pero puedo hacer que te arrepientas de haber comenzado esta lucha. Cada estación que libero, cada prisionero que libero, cada sistema que hackeo, estoy demostrando que la humanidad no se derrumbará. No nos rendimos. No nos rendimos. Querías hacer de mí un ejemplo. Felicidades. Soy un ejemplo de por qué no puedes vencernos. La transmisión se cortó. Inmediatamente, las naves Vortak abrieron fuego. Los escudos de la Defiance se encendieron bajo la descarga. Los informes de daños inundaron de cada sección. No podemos luchar contra las 12 naves, gritó Kevin por encima del ruido. Los escudos están al 60% y están bajando. Necesitamos retirarnos. Rebecca ya estaba en la consola de comunicaciones, moviendo las manos por los controles, pero no huía. Estaba pidiendo ayuda. Usando cada frecuencia que había absorbido durante sus 3 semanas en el espacio, cada código de comando que había robado de los sistemas enemigos, transmitió un mensaje a todo el sector. Aquí la teniente Rebecca Martínez a todas las naves humanas. A todas las células de la resistencia, a todas las personas libres dentro del alcance. El Imperio Vortak ha enviado un grupo de batalla para capturarme o matarme. Creen que una sola persona no merece toda su atención. Demostrémosles que se equivocan. Si pueden luchar, vengan a luchar. Si no pueden, corran la voz. Cuéntenle a todos lo que está pasando aquí. Asegúrense de que la galaxia sepa que la humanidad se mantiene unida. Por un momento, no pasó nada. El Defiant se tambaleó bajo otra descarga. Los escudos bajaron al 40%. Entonces empezaron a llegar naves. Los combatientes de la resistencia de Mike Connor en sus corbetas robadas. El capitán Torres y el Wandering Star con una docena de naves civiles que habían sido convertidas en naves de guerra improvisadas.
incluso un pequeño grupo de la Patrulla de Defensa de la Tierra, que había sido desviada a 3 sistemas de distancia para ayudar. En 10 minutos, la ventaja numérica del Borthak se había evaporado. Pero aún más importante, el mensaje de Rebecca se estaba difundiendo. Todas las cadenas de noticias lo recogieron. Todas las colonias lo oyeron. Las imágenes de una mujer humana enfrentándose a un imperio llegaron a miles de millones de personas en cientos de mundos. La batalla duró 3 horas. El Borthak luchó con fiereza, pero no estaban preparados para la resistencia coordinada. Cuando su dreadnought recibió daños críticos y comenzó a liberar atmósfera, el almirante Crento finalmente ordenó la retirada. Pero el daño no se hizo a naves ni estaciones, sino a algo más importante, la reputación del Imperio Borthak. Habían enviado 50 naves de guerra para capturar a un humano y fracasaron. Intentaron convertir a Rebecca en un ejemplo, y en cambio se convirtió en un símbolo. 2 semanas después, el Alto Consejo del Imperio se reunió en sesión de emergencia. Su economía estaba sufriendo. Las especies aliadas cuestionaban su fuerza. La seguridad interna estaba al límite, protegiendo los activos de posibles ataques. Todo por culpa de un soldado al que no lograron matar. Supremo el líder Corben tomó la decisión que lo cambiaría todo. Abrió una transmisión pública en todos los canales, frecuencias y redes del espacio conocido. Rebecca Martínez, su voz resonó por toda la galaxia. El Imperio Borthak busca negociar. Rebecca estaba a bordo del Defiant cuando lo oyó. Esperaba amenazas, recompensas, ataques continuos. Esto no, nunca esto. Quieren negociar, dijo Jennifer, igualmente sorprendida. En realidad están dando marcha atrás. Rebecca cerró los ojos y sintió que el peso de 3 meses de lucha constante finalmente caía sobre sus hombros. Ella estaba cansada, increíblemente cansada. Pero no podía mostrar debilidad ahora, no cuando la victoria finalmente estaba a su alcance. Ella hizo que la tripulación de salvamento del capitán Torres estableciera una transmisión segura desde el espacio neutral. Entonces hizo algo que aterrorizó al Alto Consejo Borthak más que cualquier batalla. Ella hackeó directamente la red de su palacio y apareció en todas las pantallas de su centro de gobierno. ¿Quieres negociar? La imagen de Rebecca la mostró flotando en el espacio fuera de su estación de defensa planetaria. Una mano descansando casualmente sobre su pasillo. Entonces aquí están mis términos. Retirada inmediata de todas las colonias humanas. Liberación de todos los presos, sin excepciones. Reparaciones completas por cada mundo que has dañado, por cada vida que has quitado. Acepte estos términos o le demostraré exactamente lo que un ser humano motivado y sin nada que perder puede lograr. Actualmente estoy tocando tu rejilla de defensa principal. Sus escudos, sus armas orbitales, todo su sistema de protección planetaria funciona a través de redes a las que puedo acceder. No los destruiré porque a diferencia de ti, no mato a enemigos indefensos. Pero pude y lo sabes. La sala del consejo quedó en silencio. Todos los miembros comprendieron la amenaza. Se había infiltrado en sus sistemas más seguros, había llegado a su mundo natal y lo había hecho sin que nadie lo notara hasta que quiso ser vista. Fueron necesarias 18 horas de deliberación, pero el imperio aceptó. Cada término, cada condición. El Tratado de la Supervivencia de Chen, como lo llamarían más tarde los historiadores. Aunque Rebecca nunca había usado Chin como su nombre, no importaba. El nombre permaneció junto con su leyenda. La ceremonia de firma tuvo lugar a bordo del Defiant con la capitana Jennifer Walls como testigo y el sargento Mike Connor en representación de los combatientes de la resistencia que habían apoyado la campaña de Rebecca. Rebecca asistió de forma remota, su imagen fue proyectada, pero se desconoce su ubicación real. Ella aún no confiaba del todo en que el hacker de Borth respetara el salvoconducto. Cuando se colocó la última firma y el tratado se hizo oficial, Rebecca finalmente se permitió sentir algo más que determinación. Alivio quizás, o agotamiento, posiblemente ambos.
Regresó a la Tierra 3 meses después, luego de que el último prisionero fuera liberado y la última nave Vortak se retirara del espacio humano. Los Knights todavía estaban activos, pero menos intrusivos ahora, volviéndose gradualmente inactivos a medida que su cuerpo se adaptaba a la paz. Todavía podía interactuar con máquinas y sobrevivir en condiciones duras. Pero la desesperación que la había mantenido luchando finalmente se estaba desvaneciendo. La doctora Patricia Hayes, la científica que creó el proyecto Titán, la conoció en el puerto espacial. La mujer mayor miró a Rebecca con una mezcla de orgullo y preocupación. «Sobreviviste», dijo simplemente. «Los Knights trabajaron». «Hicieron más que trabajar», respondió Rebecca. «Me convirtieron en algo nuevo. No estoy seguro de que eso sea algo bueno». «Puso fin a una guerra», señaló Hayes. «Salvó miles de vidas. Eso me parece bastante bueno». Rebecca asintió lentamente. «Tal vez, pero también perdí algo. La persona que era antes de la esclusa de aire ya no está. Ahora soy alguien diferente. Alguien hecho para sobrevivir, no para vivir». «Entonces aprende a vivir de nuevo», dijo Ay con suavidad. «La guerra ha terminado. La lucha ha terminado. Ahora podrás descubrir en quién se convierte Rebecca Martínez cuando no lucha por su vida todos los días. Esa podría ser la misión más difícil hasta ahora, pero creo que puedes con ella». Rebecca sonrió. Una sonrisa real esta vez. Cansada, pero genuina. «Sobreviví al vacío durante 3 semanas y gané una guerra. Supongo que también puedo sobrevivir a la paz». Se retiró del servicio activo, pero permaneció disponible como consultora. Su título oficial era asesora de operaciones especiales. Su título no oficial, susurrado a través de 100 mundos en una docena de idiomas, era simplemente el de superviviente. El Imperio Vortak nunca ejecutaba a otro prisionero espaciándolos. El riesgo era demasiado grande porque si arrojas a un humano al vacío y no muere, podría regresar como algo imparable. Y Rebecca Martínez había demostrado que algunas personas no solo sobreviven,